Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque su misericordia es nueva cada mañana y gracias por los méritos del Señor Jesús. Pedimos también la unción de su Santo Espíritu a la hora de estudiar su palabra y el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a comentarios en el libro de Hebreos. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6 del libro de Hebreos, que es un capítulo que ha creado controversia en algunas personas, tal vez por no ver bien el enfoque, porque sabemos que eh, el plan de Dios para nosotros es un plan de salvación. No todas las personas lo van a aceptar, pero Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Él siempre está buscando oportunidades para traernos al camino de salvación. Entonces vamos a ver, vamos a leer primero en el capítulo 6 los primeros versículos y vamos a ir haciendo unas pausas y comentando al respecto. Dice, el título dice, peligro de endurecer el corazón. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos delante de la profesión, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Él no nos está diciendo que nos apartemos de Dios y que nos olvidemos del Señor Jesucristo. Eso no es lo que él está diciendo, sino que dice que no tenemos que echar de nuevo ese fundamento. Ese fundamento ya está. Y él habla y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. El arrepentimiento es indispensable y es una de las cosas que nosotros llegamos a comprender recién nos hacemos cristianos. Así que es importante que lo que él está diciendo ahí es que ya que tenemos ese fundamento, como cuando se construye una casa, se ponen las bases para que la casa se mantenga en pie y se mantenga fuerte. Así que, y él habla de las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Las obras muertas son aquellas cosas que nosotros hacemos simplemente por nosotros mismos, porque nosotros pensamos que eso nos va a dar, le va a agradar a Dios y con eso vamos a encontrar salvación y vida eterna. La salvación y la vida eterna solamente vienen por medio del Señor Jesucristo, porque somos salvos por medio de la fe y es un don que el Señor nos ha dado. Así que las obras son muy importantes en la vida de una persona, pero no como motivo de salvación, sino como una, una prueba de que Dios ha cambiado nuestro corazón y que ahora pertenecemos a su reino y que por eso con el Señor en Jesús en nuestro corazón podemos nosotros hacer esas buenas obras que son un fruto de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces él está haciendo aquí un listado de todas estas cosas que son el fundamento. Y dice, y esto haremos a la verdad si Dios lo permite, porque es imposible que el que una vez fuera iluminado y guardaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y el vituperio del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y impidiéndole al vituperio. Bueno, aquí él está hablando de que en nuestra experiencia cristiana caemos, ¿cierto? Pablo mismo dice, es que lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y esto ha sido la historia de la humanidad y el Señor conoce nuestras debilidades, por eso Él dice que su fortaleza se hace manifiesta en nuestra debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pablo dice, bueno, ¿qué haré conmigo? Si las cosas que no quiero hacer, eso hago. Y las escrituras no tapan los errores de los patriarcas tampoco. En ninguna manera se habla claramente de todos los errores que cometieron,
Pero una cosa es cometer un pecado que todos nos pasa y confesarlo, ¿verdad? Tener ese corazón contrito y humillado que solo el Espíritu Santo nos puede dar, allá apartarse de la verdad, porque nosotros vemos ejemplos, bueno, el mismo Abraham, el padre de la fe, le fue dada la promesa de un hijo y ya el tiempo había pasado, 20 años, no nacía Isaac, entonces entre él y Sara trataron de arreglar el asunto y lo que terminó haciendo fue complicándolo porque no creyeron en la palabra de Dios. Sin embargo, él es el padre de la fe. Y vemos al rey David cometiendo atrocidades en ciertas etapas de su vida. Vemos a los hijos de Jacob y portándose terriblemente. Y aún en el Nuevo Testamento vemos a los discípulos cometiendo errores. El Pedro, después de haber estado con Jesús en todo su ministerio, llega y lo niega 3 veces. Así que una cosa es que cometamos un pecado y otra cosa es ya apartarse completamente y decir, esto no es para mí. Porque Dios ofrece el perdón de los pecados. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado que confesamos, el Señor Jesús ya pagó el precio por nuestra redención y eso es algo maravilloso. Pero también existen aquellos que tal vez estuvieron en el Evangelio y conocieron de la palabra de Dios, y es que el conocimiento no lo es todo. El conocimiento no lo es todo. La entrega es muy importante porque dice, conocerás la verdad y la verdad os libertará. Pero en el tiempo del Señor Jesús, los fariseos se sabían el Torah de atrás para adelante y de adelante para atrás. Sin embargo, rechazaron al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Así que algunas veces uno puede pensar que ha hecho un pecado que te ha hecho ya caer de la gracia de Dios y que no vas a tener perdón de Dios. Pero siempre y cuando penses de esa manera, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Es cuando no te importa, cuando te resbala, cuando decís no, o sea, ni siquiera se te da el pecado, no tenés ningún remordimiento, que el apóstol Pablo habla aquí. Y eso, desafortunadamente, hay muchas personas que escogen ese tipo de vida. El Señor dice, he aquí, yo pongo la vida y la muerte delante de ustedes. Escojan la vida para que vivan. Pero es nuestra decisión, ese es el libre albedrío que el Señor nos da. El versículo 7 dice, porque la tierra que embebe el agua, muchas veces que vino sobre ella, produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Mas lo que produce espinas y abrojos es reprobada y cercada de maldición. Por fin, él será abrazada. Así que el agua, el sol sale para todos, el sol sale para todo tipo de plantas y la lluvia cae sobre todo tipo de plantas, pero algunas plantas son provechosas y otras son simplemente hierba mala. Ahora, todos sin Dios somos hierba mala, pero el Señor Jesús nos ha dado la oportunidad de llegar a ser nuevas criaturas en Cristo. Y aquí el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es esa gran necesidad que tenemos nosotros de ser revivificados, renovados, restaurados, puestos en línea con el reino de Dios. Y por eso el Señor Jesús es nuestra única esperanza. Y a Él debemos de confiarle nuestra salvación. Dice la esperanza, ancla del alma. Pero de vosotros os andamos esperando mejores cosas y más cercas a la salud, que hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, haciendo
habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Mas deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el cabo para el cumplimiento de la esperanza. Que no se os haga perezosos, más intimidadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces ahí está hablando de las obras, ¿verdad? Las buenas obras, de que como estamos nosotros para servir. El Señor Jesús vino a servir. Y habla de esa esperanza que es Jesús, es nuestra esperanza. Así que Él nos dice que Dios se da cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos. O sea, ni siquiera un pajarito cae al suelo sin que el Señor se dé cuenta. Entonces, todas aquellas acciones de amor y de benevolencia que nosotros hacemos, el Señor se da cuenta de estas cosas, ¿verdad? Así que, pero no son lo que nos lleva a la salvación, pero sí es un fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es importante, las buenas obras son importantes, testifican de las cosas, de la obra que el Señor ha hecho. Dice, porque prometió Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré y bendecido y multiplicado te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Entonces el Señor aquí, Él sabiendo que nosotros somos prontos para dudar, tiene mucho que ver con la dinámica que se lleva a cabo en el gran conflicto entre el bien y el mal en nuestra vida, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, por eso debemos de aferrarnos al Señor Jesús para que Él pueda derribar esas fortalezas en nuestra vida. Pero entonces el Señor Jesús aquí, Dios Todopoderoso, Él le hace la promesa a Abraham y Él jura por Él mismo, porque no encontró nada mayor que Él para jurar. Entonces, no solamente lo verifica, sino que también Él dice, lo jura por su nombre. Y es Dios dejando muy en claro o sea, que lo que está diciendo es en serio. Dice, y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Finalmente, el hijo de la promesa, Isaac, fue nacido. En el tiempo de Dios, no en el tiempo que Abraham y Sara lo esperaban. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y al fin de todas sus controversias, es el juramento por la confirmación. El Señor nos ha dicho a nosotros que no juremos, ¿verdad? Pero hay personas que para afirmar algo, lo juran. Y aquí Dios estaba jurando por Él mismo, porque no había nada mayor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, queriendo mostrarnos la inmutabilidad de su consejo, Él dio su juramento, como para ponerle el sello. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, sabemos que Dios nunca va en contra de Él mismo, así que Dios nunca miente, tengamos un fortísimo consuelo los que nos refugiamos y asimismo a la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según el orden de Melquisedec. Entonces ahí continúa ya hablando del ministerio del Señor Jesucristo en el santuario celestial como sumo sacerdote, y habla de Melquisedec, que vamos a hablar un poco más la semana entrante cuando entremos en el capítulo 7. Pero entonces habla del velo, ¿verdad? Nosotros, cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos, Él subió delante del Padre y se sentó a la diestra del Padre, dice la Escritura. Él en representando a nuestra humanidad,
y también oficiando en el santuario celestial para nuestra salvación. Dios ha tenido tiene un plan de salvación maravilloso para cada uno de nosotros. No existe ninguna excusa para que nadie quede desesperanzado, angustiado con respecto a la salvación que el Señor nos ofrece y el perdón de nuestros pecados. Así que ahora que es tiempo, busquémoslo mientras que Él puede ser hallado y aferrémonos a tan grande salvación como la que Él nos ha dado, dejando el pasado atrás y mirando al autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesús. Que Dios te bendiga.